Gracias, ahora vete, eres una carga. Isabel García había pasado 71 años construyendo una vida que creía llena de sentido. Primero como esposa dedicada de Antonio, luego como madre criando sola a Lucía tras perderlo demasiado pronto por el cáncer. Su casa de 2 pisos en el barrio de Los Rosales, en Granada, no era solo una propiedad, era un legado. Era el aroma a azahar en abril, las risas en verano, las marcas de lápiz en la pared de la despensa que medían el crecimiento de Lucía año tras año. Y ahora, la casa era de Lucía. Isabel firmó la escritura como un regalo, un acto de amor y confianza. Lucía lloró cuando se lo propuso, la llamó la mejor madre del mundo. El notario llegó al mediodía con los papeles impecables y recién impresos. La mano de Isabel tembló al firmar, no por miedo, sino por la emoción. Un capítulo terminaba, un legado comenzaba. Pero en cuanto el notario se fue, el aire cambió. Lucía, de pie en la sala con su blusa planchada y una sonrisa fría, cruzó los brazos. Gracias, dijo con voz seca, y añadió, ahora vete, eres una carga. Isabel parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Ya no te necesito aquí. Me diste la casa, y la estoy tomando. Deja tu llave en la mesa. Las palabras cortaron más profundo de lo que Isabel podía imaginar. Miró alrededor, la misma sala donde acunaba a Lucía tras sus pesadillas, la chimenea que ella y Antonio construyeron piedra por piedra, el jarrón de cerámica pintado a mano en el aparador que aún guardaba el anillo de bodas de su difunto esposo. Esta no era su hija. O tal vez siempre lo había sido. No entiendo, dijo Isabel en voz baja. Lucía no se molestó en explicar. Dio la espalda y caminó hacia la cocina, inspeccionándola como una nueva inquilina, no como la hija que creció entre esas paredes. Con el corazón latiendo fuerte, Isabel salió al aire de la tarde. La puerta se cerró tras ella, luego el sonido del cerrojo. Tenía 71 años y, de repente, no tenía hogar. Pregunta para enganchar. ¿Qué clase de hija le da la espalda a su propia madre apenas le entregan las llaves de la casa? No me di cuenta de que estaba caminando hasta que las piernas comenzaron a dolerme. El sol aún brillaba, y la brisa de principios de primavera atravesaba mi suéter. Apreté la bolsa de mano contra mi cuerpo. Adentro llevaba solo unas pocas cosas, mi cartera, un pequeño estuche con medicamentos y una foto enmarcada de Antonio y yo en el porche de un verano ya lejano. No planeé irme, no así, sin aviso, sin despedida, sin plan. Caminé por calles que había recorrido en coche durante décadas, pasando por la floristería donde siempre me regalaban un clavel, por la librería donde compré los primeros libros de misterio para Lucía. Nadie me miró, y yo no quería que lo hicieran. Pensé en llamar a Mercedes, mi amiga de la parroquia, pero vivía a 2 barrios de distancia. Ya no manejaba, y no soportaba la idea de explicarle lo que pasó. Mi celular vibró una vez antes de que la pantalla se apagara. Batería muerta. Mejor así. Terminé en la estación de autobuses de Granada cerca de la medianoche. Estaba oscura, con un olor rancio y luces fluorescentes parpadeando. Me acurruqué en una banca entre 2 máquinas expendedoras, fingiendo esperar un autobús. Nadie me cuestionó. Esa noche no dormí, no realmente. El plástico duro bajo mi espalda me recordaba con cada movimiento que ya no estaba en mi hogar. La segunda noche cedí y entré al albergue público cerca de la Plaza Nueva. Me dieron una cama y un vaso de sopa sin preguntas, solo miradas cansadas. La mujer a mi lado lloraba suavemente bajo su manta. La envidié, al menos ella aún tenía lágrimas. Para la tercera noche, el albergue estaba lleno. Caminé hasta que me salieron ampollas y me detuve en una banca del Parque García Lorca, el mismo parque donde empujaba a Lucía en los columpios y le limpiaba el helado de las mejillas. Me envolví más en el suéter, encorvada, tratando de hacerme pequeña. El frío me calaba los huesos, pero no se comparaba con el hielo que escuché en la voz de Lucía cuando me dijo que me fuera. Para la tercera mañana, mi cuerpo ya no fingía estar bien.
llegué a medio camino de la calle Recogidas cuando mis rodillas se rindieron. Encontré una banca frente a un edificio de ladrillo rojo y me dejé caer, presionando las manos entre mis piernas para detener el temblor. La ciudad seguía a su ritmo, zapatos elegantes sobre el pavimento, vasos de café en mano, vidas con rumbo. Yo no tenía ninguno. Una voz suave rompió la niebla. ¿Isabel? Levanté la vista. Era más alta de lo que recordaba, con ojos más afilados, pero esa voz era inconfundible. Ana López, mi pasante en la oficina de asistencia legal hace casi 2 décadas, cuando aún usaba tacones y peleaba por quienes lo habían perdido todo. Señorita López, susurré, con la voz demasiado ronca para más. Se sentó a mi lado, frunciendo el ceño. Estás helada y agotada. Entra ahora mismo. La seguí sin protestar, mis piernas moviéndose por instinto. El calor del vestíbulo me golpeó como un recuerdo. Centro de Recursos Legales. Antes caminaba por estos pasillos con propósito, ahora me arrastraba como un fantasma en una vida que ya no era mía. Ana me llevó a su oficina, me dio una taza de té que olía a cáscara de naranja y clavo, y esperó. No planeaba contarle a nadie, pero las palabras salieron más rápido de lo que podía detenerlas. La firma, el cerrojo, las noches frías, los ojos de Lucía, vacíos tras su brillo. Ana no interrumpió, solo escuchó con las manos alrededor de su propia taza. Cuando terminé, se inclinó hacia mí. Una vez me dijiste, dijo suavemente, que ninguna firma debería hacerse sin un plan B. Me lo grabaste, nunca regales el tejado sobre tu cabeza sin una forma de recuperarlo. La miré, y una pequeña chispa se encendió en mi pecho. ¿Lo hiciste, Isabel? ¿De verdad le diste todo, o te dejaste una última puerta? Metí la mano en mi bolsa con dedos temblorosos y saqué el sobre que había guardado semanas antes. No había vuelto a mirar ese sobre desde que lo sellé. Estaba en el fondo de una caja fuerte polvorienta en un almacén de renta en la calle Alamar. Guardé la llave en mi cartera todos estos años, más por costumbre que por previsión. Tal vez una parte de mí siempre supo que este día podría llegar, que el amor, incluso el que crías, alimentas y sacrificas por él, puede pudrirse. Ana me llevó al otro lado de la ciudad sin decir mucho. Ofreció esperar en el coche, pero negué con la cabeza. Necesitaba hacer esto sola. El almacén estaba frío y olía a humedad, lleno de pedazos de una vida que pensé superada, el viejo abrigo militar de Antonio, cajas con expedientes de mi último trabajo como asistente legal, una copia amarillenta del color púrpura con corazones dibujados por Lucía en tiza. Encontré la caja fuerte detrás de una caja con figuritas de cerámica navideñas que nunca tuve corazón para tirar. El sobre seguía ahí, sellado, etiquetado, García, transferencia de título, cláusula adicional. De vuelta en la oficina de Ana, se lo entregué con mano firme. Ella rompió el sello, escaneó el documento y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo registraste con Fernández y Asociados?, preguntó. ¿La firma privada en Málaga? No quería que nadie husmeara, respondí. Siguió leyendo. Página 2, cláusula 12. En caso de abuso a personas mayores, coacción o abandono, y a discreción de un árbitro designado por el tribunal, todas las reclamaciones de propiedad serán suspendidas hasta una revisión legal completa. El propietario anterior conserva el derecho de ocupación y una reclamación parcial de título hasta la resolución. Ana soltó una risa suave y contenida. Lo llamaste un regalo, pero esto es una píldora venenosa. No sonreí. Lo llamé protección. Para la mujer que no quería creer que mi hija podría convertirse. Ana puso los papeles con cuidado en su escritorio, como si temiera perturbar algo sagrado. No puede desalojarte, dijo Ana. No sin activar esta cláusula. Todavía tienes derechos. El calor detrás de mis ojos no era tristeza esta vez, era alivio y algo más filoso empezando a formarse. La llamada llegó justo después de las 9. Seguía en la oficina de Ana, con una segunda taza de té, mirando la cláusula que se había convertido en mi salvavidas. La recepcionista ya se había ido,
las luces estaban bajas, el edificio casi en silencio. Mi celular vibró en la mesa. Lucía. Miré el nombre por un momento, dejándolo sonar, luego contesté. ¿Madre? Espetó con voz cortante. Ni hola, ni estás bien, ni siquiera, ¿por qué no has llamado? Necesito saber qué demonios hiciste. Diego se retiró del trato del dúplex. Dijo que tu nombre apareció en una revisión de la propiedad. Encontró esa cláusula ridícula. Entiendo, dije con calma, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. La registraste sin decirme. Me tendiste una trampa. No respondí. Me protegí. Eso es diferente. Envenenaste la casa. Escupió. Nadie quiere tocarla ahora. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Que lo arregle? Estaba desmoronándose, su control, el guión impecable que siempre mantenía, se estaba quebrando. Imaginé a Diego, el señor capital de riesgo, espantándose en cuanto apareció una cláusula pendiente en el título. ¿Por qué te ayudaría? Pregunté. Dejaste muy claro que era desechable. Guardó silencio por un instante, luego bajó la voz. Mira, me pasé. Dije cosas, pero esta cláusula nos afecta a las dos. Si tan solo firmas algo. No, dije antes de que terminara. No puedes cerrar la puerta de un portazo y luego pedirme que arregle el tejado. Colgué antes de que pudiera discutir. Mi mano ni siquiera tembló. Miré a Ana al otro lado del escritorio. Está asustada, le dije. Ana sonrió levemente. Eso significa que sabe que ahora tú tienes la mano ganadora. Asentí. No me sentía triunfante, todavía no, pero por primera vez desde que la puerta se cerró en mi cara, sentí algo sólido bajo mis pies. Regresé a casa con esa sensación, o a lo que ahora pasaba por hogar, un sofá prestado en la habitación de huéspedes de Ana y el suave zumbido de la determinación creciendo en mi pecho. Me mandó un mensaje la mañana siguiente, corto y seco, ven a las 12. Tenemos que hablar. Me paré frente a la casa que construí con Antonio, mirando el porche donde Lucía jugaba con tizas. Mis palmas estaban secas, mi espalda recta. Toqué el timbre. Abrió la puerta apenas un paso, dejando claro que solo me toleraba, no me daba la bienvenida. No debí decir lo que dije, comenzó, sin mirarme a los ojos. Estaba estresada, Diego acababa de... Dijiste que era una carga, la interrumpí. No reescribamos el guión. Frunció el ceño. Mira, ambas exageramos. Limpiemos el título. La cláusula que registraste hace la casa invendible. Nadie la tocará. Si la revertimos. ¿Puedo? No abrió la boca, atónita por lo rápido que la corté. Si quieres hablar, dije, estas son mis condiciones, vuelvo a vivir aquí, tengo mi propio espacio, firmas un acuerdo de cuidado que garantice respeto básico y autonomía, todas las decisiones financieras importantes sobre la casa requerirán consentimiento mutuo. Parpadeó. ¿Quieres manejar mi casa? No. Quiero vivir en el hogar que pagué y asegurarme de que no vuelvas a intentarlo. Lucía soltó una risa amarga y cortante. ¿Crees que tienes ventaja? Sé que la tengo. Y tú también, o no me habrías llamado. Se recargó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la misma postura defensiva que usaba de adolescente cuando la atrapaban mintiendo. Esto es una locura, murmuró. Estás empeorando todo para todos. Entonces no aceptes. Es tu decisión. Por un momento pensé que volvería a escupir veneno, como aquel día, pero en lugar de eso cerró la puerta de un golpe. Me quedé ahí un segundo más, respirando el jazmín del jardín lateral, las mismas enredaderas que planté después de que Antonio murió. Luego me di la vuelta y caminé. No derrotada, no descartada, solo harta de esperar ser querida. Que se quedara con eso. Yo tenía una abogada, tenía una cláusula, y ahora tenía tiempo.
Ana dijo que necesitábamos testimonios, gente real, historias reales, algo que el tribunal pudiera sostener en la mano. Así que empecé a tocar puertas que no había visitado en años. Pilar respondió primero. Todavía usaba la misma bata azul que llevaba desde antes de que Antonio muriera. Cuando me vio en su porche, sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel García, susurró, abrazándome. Me preguntaba cuándo aparecerías. Nos sentamos en su cocina. Me sirvió un té de menta y no preguntó nada hasta que estuve lista. Cuando finalmente le conté lo sucedido, el desalojo, la cláusula, la exigencia, no se inmutó. Recuerdo aquel domingo que te arrojó un plato, dijo de repente. Habías preparado un cocido. Gritó que estaba soso. Ni siquiera alzaste la voz, solo lo limpiaste, como si no te hubiera humillado frente a medio vecindario. Tragué con fuerza. Había olvidado ese día. Tal vez quise olvidarlo. Ya era cruel entonces, dijo Pilar, con la voz temblorosa. Pero tú siempre la cubriste. Esa tarde pasé por la casa del señor Fernández. Estaba más lento de lo que recordaba, pero su memoria era afilada. Solía gritarte desde la ventana del coche, como si fueras la criada, murmuró. Te veía cargando sus compras, y ella en el móvil, sin siquiera sostenerte la puerta. Carmen, que vivía al otro lado de la calle, me recibió como a una tía perdida. La escuché una vez por la ventana de tu cocina, dijo. Dijo que deseaba que murieras para quedarse con la casa. Me convencí de que escuché mal, pero no fue así. Todos aceptaron testificar, sin dudar, sin culpa, solo con enojo por no haber hablado antes. Esa noche, Ana me dio el contacto de una especialista en casos de abuso a adultos mayores. Llamé, y la voz al otro lado no me compadeció. Escuchó, tomó notas y dijo simplemente. Vamos a construir esto bien. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que la verdad no solo vivía en mi memoria, también tenía raíces en otras personas. Y ahora tenía dirección. Vestí de azul marino el día del arbitraje, la misma chaqueta de mis días de abogada. Estuve al lado de Ana, que parecía nacida para los tribunales. Lucía llegó de blanco, acompañada de su abogado. No me miró, no por vergüenza, Lucía no traficaba con vergüenza, sino por control. Ya estaba preparando su relato. Y cuando fue su turno, lo soltó. Nunca fue una víctima, le dijo al juez. Usaba la culpa como moneda. Dejé todo para quedarme cerca de ella. Nunca me dejó respirar. Esperé, y cuando llegó mi turno, me puse de pie. Hablé de Antonio, de trabajar noches para criarla sola, de usar cada euro para pagar la hipoteca por ella. No lo dramaticé, no tuve que hacerlo. Luego vinieron los vecinos, Carmen, Pilar, el señor Fernández, cada uno dando voz a momentos que había soportado en silencio. Sus testimonios pintaron la verdad que había ocultado, una mujer desgastada por el desprecio de su hija. Entonces entró Diego. Evitó los ojos de Lucía y habló directo al juez. Nunca me dijo que la casa tenía una cláusula legal. Mintió, me usó por dinero que nunca acordé dar. Ya no estamos comprometidos. Por primera vez, la compostura de Lucía se quebró. El juez dio su fallo, Sinardes recuperaría el 50% de la propiedad, Lucía pagaría mis honorarios legales, y no podría vender ni refinanciar sin mi firma. No fue una reversión total, pero fue suficiente. No lloré, solo respiré profunda, firmemente, como si por primera vez en años el aire no estuviera hecho de fragmentos. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez yo era más grande ahora, en voluntad, en claridad. La puerta crujía igual, el porche seguía ligeramente inclinado a la izquierda, y las enredaderas de jazmín se aferraban tercamente al enrejado, como si nada hubiera cambiado. Lucía ya se había ido, llevándose sus muebles de diseñador y dejando solo silencio. Sin nota, sin despedida, solo ausencia. Y, de alguna forma, eso se sentía como alivio. No me apresuré a cambiar las cosas.
Desempaqué despacio, recuperando mi espacio. La foto de Antonio volvió al aparador, sus zapatillas gastadas en los talones al armario del pasillo. Encontré mi anillo de bodas en un cuenco de cerámica y me lo puse, no para recordar, sino para no olvidar. El jardín se había vuelto salvaje. Pasé los primeros días podando, desherbando, trabajando la tierra con las rodillas en el suelo. Planté tomates, los favoritos de Antonio, y margaritas, solo porque sonreían. Los vecinos saludaban al verme. Carmen trajo un bizcocho, el señor Fernández instaló un buzón nuevo. El frío que me envolvía comenzó a deshacerse. Adentro, ponía discos viejos por las noches, cociné comida solo para mí, me senté a la mesa para comerlas. Colgué cortinas nuevas, lavé cada ventana, no para renovar, sino para reclamar. Una semana después, llegó una carta escrita a mano, sin remitente, pero reconocí los trazos inclinados. Mamá, he estado en terapia. Quiero hablar. No sé qué decir, pero quiero intentarlo. Lucía. La tinta estaba ligeramente corrida, como si hubiera llorado al escribirla. No lloré. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón de mi mesita de noche y caminé hacia afuera. Los tomates necesitaban agua. Escogí el café, un lugar neutral, tranquilo, con flores frescas en las mesas y café algo flojo que olía a hogar. Lucía llegó 10 minutos tarde, con gafas oscuras a pesar del cielo nublado. Se veía más delgada, como si la vida también le hubiera estado raspando los bordes. Su postura tensa revelaba un cansancio que no podía esconder. Se sentó sin saludar, con los brazos cruzados, hasta que la camarera se fue. Luego exhaló fuerte, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante un año entero. No sé cómo empezar, dijo, con los ojos fijos en la mesa astillada que nos separaba, como si buscara respuestas en sus grietas. Ya lo hiciste, dije suavemente, mi voz calma pero firme. Dudó un momento, bajó la mirada. Estaba enojada, durante mucho tiempo, después de que papá murió. Sentía que tenía que ser todo, notas perfectas, carrera perfecta. Todos decían que era fuerte, y lo odiaba. Odiaba que nadie viera cuánto me estaba hundiendo. Su voz se quebró. Y tú siempre tan firme, siempre sacrificándote. Me hacía sentir que nunca podía ser suficiente, como si viviera en deuda contigo solo por existir, pagando un precio que no entendía. Escuché, no para responder ni corregir su memoria, sino porque había un dolor profundo que nunca me había permitido escuchar antes. Era un eco de su soledad que resonaba entre nosotras. No sabía cómo decirlo, continuó, su voz temblando. Así que lo enterré. Y cuando sentí que dependías de mí, que necesitaba que te cuidara, estallé. Quería controlar algo, cualquier cosa, y te lastimé para lograrlo. Sus manos temblaban en su regazo. Levantó la vista, los ojos húmedos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Tomé un sorbo de mi café, dejando que el calor me recorriera antes de responder. No tenía prisa. No vine aquí para castigarte, Lucía, dije en voz baja, ni para vengarme. Vine porque necesitaba recuperar quién era yo antes de tu enojo, antes de tu silencio, antes de tu abogado. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Entiendo, murmuró, casi en un susurro. No nos abrazamos, no hubo lágrimas compartidas ni promesas apresuradas, pero tampoco nos fuimos con rencor en el aire. Regresé a casa esa tarde, con el sol cayendo suave sobre el porche. Abrí la puerta, respiré el aroma familiar de jazmín y me senté. Abrí mi diario, el mismo que comencé en el sofá de Ana, escribí despacio, con intención clara. Soy Isabel García, tengo 71 años, y aún no he terminado. Luego pasé la página. Había tanto por escribir, tantas historias por contar.